Hoy nos vamos a Asturias. Nos hemos levantado bien temprano para coger la Nacional 634 hasta Riondas y de ahí a Covadonga. La idea es subir hasta los lagos con las motos, pero la carretera que lleva al Parque Natural se cierra al tráfico a las 8:30 de la mañana. Y desde esa hora solo se puede subir en autobús, así que decidimos no grabar nada hasta haber pasado la barrera. Una vez cerrada no se permite la subida de vehículos, pero sí bajar a cualquier hora. Subir en moto nos permite disfrutar del extraordinario paisaje de la zona, aunque sufriendo las bajas temperaturas de tan tempranas horas. Así que mejor ir bien abrigado. La carretera nos lleva directamente al parking del lago Enol, desde donde continuaremos la visita a pie. Este capítulo fue grabado en agosto y he decidido editarlo ahora, ya que gracias a nuestro amigo Nandométrico no está permitido salir a ningún sitio. Por aquel entonces aún no tenía instalado el sistema para grabar sonido desde el casco, así que me vais a oír dando la lata con voz en off durante todo el vídeo. Ah, mira, aquí hay coso. Mira qué de puta madre. Ay, qué calentito. Maravillados por la naturaleza en estado puro, poco podemos imaginar, sin embargo, que este lugar, hoy protegido y convertido en parque nacional, hace tiempo fue el escenario de unas importantes minas, las minas de Puferrera. Situadas a apenas 200 metros del lago Enol, debemos remontarnos hasta los albores del desarrollo industrial para encontrar sus orígenes. La historia de la explotación de estas minas data de 1844, bajo los nombres de Nuestra Señora de Covadonga y San Pelayo. Sin embargo, la explotación sistemática de estos yacimientos no comenzó hasta la década de los 70, cuando una sociedad franco-belga se encargó de la extracción de mineral de hierro y manganeso. Las minas utilizaban una red ferroviaria de vía estrecha y una serie de planos inclinados para llevar el mineral hasta la localización del actual aparcamiento. Desde aquí, un tranvía aéreo descendía 200 metros hasta un lavadero en Vega de Comella. De estos trabajos hoy quedan los depósitos del material sobrante, apenas visibles como pequeños montículos a los pies del barranco. La electricidad era suministrada por una pequeña central hidroeléctrica situada a la salida del lago Ercina. Desde el lavadero, un tranvía aéreo inaugurado en 1905 llevaba el material valle abajo hasta el puente del Repaleo, al pie de la Basílica de Covadonga. De esta forma, la capacidad de transporte se ampliaba hasta las 100 toneladas diarias. En el año 1918, el rey Alfonso XIII declaró la zona como parque nacional, lo que la hacía incompatible con la explotación minera, aunque no fue hasta más de 60 años más tarde, en 1979, cuando se cerró definitivamente la mina. Dado que el aparcamiento del lago Ercina solo dispone de unas 50 plazas, los vigilantes cierran el acceso cuando está completo. Así que, a la vuelta de las minas, aprovechamos que ya se había marchado gente para subir las motos, hacernos unas fotos y tomarnos un pequeño aperitivo de tortilla y chorizo a la sidra.
ya habiendo engañado el estómago, emprendemos el camino de vuelta para dirigirnos a Covadonga. El mirador de los canónigos. Antaño, una de las atalayas preferidas por los canónigos de Covadonga, para contemplar con tranquilidad el santuario y entregarse al reposo y a la conversación, en medio de tan verdes y bellos paisajes. Y así llegamos a la tan temida barrera que esta mañana pasamos tan solo 3 minutos antes del cierre. El Real Sitio de Covadonga posee el conjunto monumental más visitado de Asturias. Es un santuario dedicado a la Virgen de Covadonga, aquí conocida como la Santina, y conmemorativo de la batalla de Covadonga, que tuvo lugar en el año 718, entre los astures de origen celta y las tropas musulmanas de Al-Ándalus, que resultaron derrotadas. Esta batalla es considerada como el inicio de la Reconquista, y de aquí viene el dicho Asturias es España y lo demás tierra conquistada. El elemento central del santuario es la Santa Cueva, donde se encuentra la capilla sagrario con la imagen de la Virgen de Covadonga y la tumba de Don Pelayo. Según la tradición, este es el lugar donde se refugiaron Pelayo y sus hombres durante la batalla de Covadonga, y es precisamente aquí donde yacen sus restos con esta inscripción. Aquí yace el señor rey Don Pelayo, electo el año de 716, que en esta milagrosa cueva comenzó la restauración de España. Cerca de la Santa Cueva y junto al monasterio de San Pedro se alza la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, levantada entre 1877 y 1901 por el arquitecto Federico Aparici Soriano, de estilo neorrománico y construida íntegramente en piedra caliza rosa. Y después de esto, damos por finalizadas las paradas turísticas. Regresamos por Cangas de Onís y Arriondas para luego disfrutar de las motos y la carretera mientras subimos al mirador del Fitu. Y tras cruzar las montañas, finalizaremos la etapa en Colunga.